Esto es la cruel verdad, ¿sí? Voy a empezar a hablar con Javier Milei. Gracias, Javier, por esperarme. ¿Qué tal, Esteban? Sí, un gusto tenerte. Un gusto enorme estar aquí. Te traje de regalo mi nuevo libro. La semana que viene se va a poner más calentito, ¿no? El fin de la inflación. Sí. Claro, porque se conoce el índice. El miércoles, ¿no, Carlitos? Exactamente. El miércoles. El miércoles, sí. Así es. Sí. A ver, para que lo muestro, ¿sí? Javier Milei. Bueno, me lo dedicaste, gracias, Javier. Obvio, Javier Milei. El fin de la inflación. ¿Estás como hipnotizando a alguien ahí o no? No, la estoy parando. Ah, estás parando la inflación. La idea es que, digo, soy el único que sabe cómo, ¿sí? Gracias. Y tengo la convicción para hacerlo. Sos el único que sabe cómo parar la inflación y tener la convicción para hacerlo. Exactamente. Oye, el problema... A ver, voy a empezar de las definiciones. Después estaba tentado a preguntarte si algunos de estas personas que nombré se pueden sumar con vos. A ver, sí, vamos por el tema de la inflación. Digo, eso es la casta. Digo, se están demostrando que son casta. Todos estos que mostré recién. Y mirá, bueno, la realidad es que no parecen que estén ocupados por resolver los problemas de los argentinos. No tienen un programa económico consistente. Dijeron que lo iban a tener a fin de año. Estamos todavía ya casi llegando a la mitad del año y no tienen ninguna propuesta. Lo único que saben hacer es criticar lo que yo hago y además lo hacen deshonestamente en el plano intelectual. O sea, mienten, hacen elucubraciones falsas sobre las cosas que yo digo. O sea, con lo cual... ¿Cuál es la crítica que más te molesta? No, digo, no, que digan lo que quieran. ¿Qué querés que le diga? No, porque hay dos planos de crítica y ahora vamos al tema de la inflación. Te critican mucho por tu plan de dolarización y por tus ideas y te critican tu vida personal también. ¿Cuál es el plano que más te jode? Nada, entiendo, digo, que esto es la miseria de la política argentina. Es decir, como no pueden por el lado técnico... O sea, inventan lo que se llama la falacia del hombre de paja, que dicen que dije algo y critican eso que supuestamente dije, cuando yo dije otra cosa, que está documentado en distintos libros míos. O sea, tenés, por lo menos los últimos 10 años, una línea impecable siempre del mismo lado y la podés encontrar. Y entonces ya como no les queda nada, recurren a meterse con cosas que son verdaderamente ridículas, o sea, y llegan a armar cosas verdaderamente ridículas. ¿Lo de tu hermana te jodió o lo de los perros, Javier? Pues no te lo pregunté, no te vi para preguntártelo. Yo sé que lleva tiempo. Mira, digo, vamos a ponerlo en el extremo de hasta lo torpe e idiotas que son para hacer esto. ¿Sí? Fíjate esto. Dicen que, por ejemplo, yo duermo con mis perros. Sí. Digo, con mis 8 perros. Bueno, primero los datos, ¿no? No tengo 8 perros, tengo 5. Ah, 5, ok. O sea, está Conan y sus hijitos, que son Murray, Milton, Robert y Lucas. O sea, todo nombre de economistas, sí, claro. Nietitos. Pero no solo eso. Yo tengo mastines ingleses. Para que te des una idea, un mastín inglés en el tamaño estándar mide 80 centímetros a la cruz. Conan mide 1 metro a la cruz. O sea, está 25% excedido del estándar de su raza. En 2 patas mide 1,80 metros y pesa 100 kilos. Y hay uno de los chicos todavía más grande que Conan, Milton, paradójicamente, que Milton por Milton Friedman, sí, claro, que medía 1,51 m. Que decía los datos primero. Primero los datos. Bueno, Milton, paradójicamente, mide 2 metros. O sea, es gigante en serio. Entonces, vos te imaginás esos perros todos juntos en una cama, ¿no? No hay cama. Claro. O sea, no hay cama ni que les pueda dar lugar y que aguante 500 kilos. Sí. Y si lo hubiese, ¿qué tendría de malo? No, pero... Pregunto yo, ¿no? De vuelta. Pero lo que digo es que desde la usina de operetas que funciona, sí, en Uspallata, digamos, o sea, a cargo del siniestro, que tiene equipos para ensuciar gente, por lo menos digo que hagan más o menos la cosa de manera razonable, creíble. Entonces llega, digo, a cosas desopilantes. O sea, y está claro, digamos, los hilos, porque digo, después los que dicen esas cosas operan
posiciones similares a las que nacen desde ese lugar, y algunos, digamos, o sea, con mucha exposición en medios muy afines. ¿Ok? Entonces, digo, pero nada, es parte de esto. Es decir, digo, están dispuestos, digo, hay gente ahí dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de estar en el poder. Porque tiene que ver con un problema de ego, de codicia y de lujuria. Parte del gobierno y parte de la oposición tiene un problema de ego, de codicia y de lujuria. Sí. Lo que pasa es que acá, digamos, esa gente se estaba repartiendo los cargos antes de ganar. Esa gente que está acá. Y vos, digamos, o sea, como bilardista, sí. En realidad en la escuela Subeldía, sí, claro. Digamos, gol es cuando ya movió el contrario, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Cuando la pelota con la red traspasó la... No. Digo, porque hay VAR, todo. Así que digo, cuando mueven del centro, es gol. Si no, hasta ahí, todavía lo estamos revisando. Vos decís que lo gritaron antes. Pero hasta repartió cargos antes. ¿Vos hace un año te imaginaste que podías llegar a un mes de las elecciones PASO con posibilidades de ser el más votado, como dicen muchas de las encuestas? No lo digo yo, lo dicen muchas de las encuestas. ¿Lo pensaste eso o no? A ver, a nosotros nos llevó el orden espontáneo, la propia situación nos fue llevando a esto. Es decir, fíjate esto. Si yo me parara hace 3 años acá y yo te preguntara, ¿vos me ves chance a mí de meterme en política? 4 años. Ninguna. Te voy a contar algo. Nosotros fuimos a festejar un fin de año a New York City, todos los liberales, sí. Y que Esper se lanzaba a la presidencia. El boliche acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Digo, pero tiene la Estatua de la Libertad, o sea, para nosotros tiene todo un valor especial. Entonces, yo recuerdo que vino nuestro máximo prócer del liberalismo de todos los tiempos, Alberto Venegas Lynch, hijo, y me dijo, usted no se va a meter en política, mire que lo necesitamos dando la batalla de este lado. Y dije, profe, ni se preocupe, o sea, yo no tengo ni el más mínimo interés de meterme ¿Año? en esto. Y eso antes de la elección del 19. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen las PASO y saca ese número tremendo Alberto Fernández. Alberto Fernández. Yo miraba los canales, no podía creer lo que había visto. O sea, aparte con la diferencia enorme sobre Macri. 14 ¿no? puntos, ¿no? Chicos, 14 puntos en las PASO. 15. Entonces... Después 7. Yo me acuerdo que me estoy haciendo zapping, eran como las 3 de la mañana, y aparece un pseudoeconomista que usa rótulo economista, pero no es economista. ¿Quién es? No importa, no viene al caso. Aparece en Crónica llamando a la censura de los economistas liberales y todo. Y después veo que esa persona estaba muy, muy cerca de Leandro Santoro. Entonces eso para mí fue una luz de alerta. Y después apareció Leandro Santoro pidiendo la censura de mi persona directamente, de modo abierto. Lo hace de manera cobarde en un programa, en un mano a mano con Fontevecchia. Directamente Sensi Cohen lo dice abiertamente. ¿Vos no eras candidato en ese momento? No, no era nada. ¿No yo estaba en la batalla cultural. Y entonces dije, me huele a que esto está poniendo en jaque la batalla cultural. ¿Y qué es lo que hice? Me metí en política. Bueno, cuando arranqué en política... ¿Fue luego de un encuentro con Patricia Bullrich o no? ¿Nada que ver? No. Fue en otro momento. Fue en otro momento, ok. Entonces, en ese contexto, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que me dijeron? Que los liberales éramos simpáticos, pero no teníamos votos. Fenómeno barrial. No, eso vino después. Después nos dijeron que en realidad no íbamos a poder formar partido. Formamos partido. Fue, digamos, lo que se conoce como la alianza que es La Libertad Avanza. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que no íbamos a poder ganarle el voto en blanco. Después nos dijeron que no íbamos ni siquiera poder competir con la izquierda, que la izquierda nos goleaba. Y es más, el propio día de la elección, los boca de urna que hizo circular Juntos por el Cambio desde temprano a la mañana, decían que nos sacábamos 9%. Y que después, encima,
después de las PASO nos íbamos a caer peor y que ni siquiera íbamos a conseguir un 6%. O sea, que con suerte lo único que íbamos a poder hacer en el mejor de los mundos era tener un legislador. O sea, nosotros en esa elección sacamos casi un 14%, sacamos más votos que la lista que construyó Larreta para destruirnos a nosotros, que fue ese caballo de Troya, esa mentira, el traidor de López Murphy, ¿sí? Cuyo único objetivo era ensuciarnos a nosotros. En lugar de disputar la interna propia, se dedicó a decirme kirchnerista de derecha, populista de derecha, me dijo castrista, chavista, o sea, cosas que en nuestra dinámica, eso es un insulto grave. ¿Tenés retorno de esa persona? No, no hay retorno. Una persona que dijo esas cosas. Es más. Hay, personas de su espacio, además me trataron de nazi. Personas del espacio ese. Cosa que también hizo la señora Carrió, a quien estoy demandando. Cosa que hicieron 5 periodistas, a los cuales también estoy demandando. Cosa que hizo Patricio Fontanet, también lo estoy demandando. O sea, los demando por banalizar el Holocausto. No los demando por la cuestión personal. Los demando por banalizar el Holocausto. ¿Sí? O sea, ni siquiera lo pongo en el plano personal. Sí. Entonces, y en ese contexto, cuando decían que, bueno, ahora digamos, los votos se iban a caer brutalmente, bueno, terminamos sacando 17%. Una de las cosas que nos decían, que era también muy interesante, era que éramos un fenómeno barrial, que no podíamos pasar la General Paz. Nos dijeron también que una persona sola gritando no puede hacer nada. Yo les recuerdo, por ejemplo, que ayer se cumplió un aniversario del momento en el cual ese muchacho se paró frente a un tanque. Y pasaron cosas después de eso, ¿no? Entonces, y la realidad es que después nosotros, como parte de nuestra, digamos, como parte de nuestra visión, que fue algo que además se le ocurrió a mi hermana, digamos, que quien te manda saludos, el jefe, ¿sí? ¿El jefe o la jefa? El jefe. El jefe. El jefe, digamos, o sea... Entonces, en ese contexto, sí, además es quien maneja la campaña, digamos... ¿Tu hermana maneja la campaña? Sí, es el jefe de campaña. Sí. ¿Desde siempre o se transformó en el devenir del...? También, digo, los hechos nos llevaron. Nos llevaron a esto. Digo, yo trabajo con mi hermana hace 15 años. Sí. Entonces, o sea, pero después, o sea... Ahora, Javier, se habla mucho de... No, pero quiero hacer un punto, digo, porque a quien se le ocurrió el sorteo de la dieta es a mi hermana. Pues estábamos viendo la forma en la cual nosotros consideramos que los impuestos son un robo, la gente no los paga voluntariamente, de hecho viene de coacción impuestos, y por lo tanto en ese contexto nosotros no consideramos que, digamos, desde nuestra perspectiva y nuestra filosofía había que ese dinero hacérselo regresar a la gente. Ahora la forma era cómo. Es decir, entonces hacer una ley con todos votando en contra, con todos saboteando, digo, era muy difícil. Sí. Y entonces, pero tampoco nos queríamos quedar con ese dinero. Hacerlo a dedo nos parecía casi como hacer lo que hace un político. Entonces nos pareció, digamos, si a ella se le ocurrió, digamos, brillantemente, que lo sorteáramos. Cosa que efectivamente hicimos. Y eso hizo que fuéramos tapa de diarios en cerca de 30 países. Y después todo arrancó. Entonces, nada, o sea, y nosotros ahora básicamente trabajamos con eso. Javier, decía un poquito al futuro. Nos han infiltrado gente en nuestras filas, nos han hecho de todo también. ¿Quién, Malatón? ¿Cómo? ¿Quién más, Latón? No importa, digo, ya está, digo, lo que está en el pasado es pasado. ¿Le infiltraron gente? Nos infiltraron gente. Ahora te pregunto, Javier, se habla mucho de que la Argentina que se viene, en la cual las encuestas te ubican con chances, requiere de diálogo, de consenso y de una construcción entre mucha gente para sacar leyes clave en el Congreso. ¿Te consideras un tipo de diálogo para sentarte a hablar con muchas de estas personas que también son actores centrales de la política argentina? La pregunta es...
¿Vos dialogás con delincuentes? Si lo hice, no lo recuerdo. Ok. ¿O no lo sabías? O no lo sabía. Es decir, entonces, no dialogás con delincuentes, no dialogás con ladrones, no dialogás con corruptos, no dialogás con asesinos, ¿ok? No dialogás con delincuentes, ¿no? A los sumo los entrevisté. Entonces, a lo que voy es, la pregunta es, ¿por qué, digamos, porque esto es algo que trata O sea, ¿con esto no dialogarías con ninguno? A ver, estoy diciendo otra cosa. Yo lo que estoy haciendo es refutar el argumento que desde Juntos por el Cambio tratan de imponer todo el tiempo. Yo no negocio con los fracasados que hundieron al país. ¿Entendés? El señor Morales, 34 años viviendo el Estado. Sí, pero Larreta, 30 años viviendo el Estado. Carrió, digamos, desde la democracia y desde antes porque estaba, digamos, con la dictadura. Es decir, digamos, juez es el camaleón. El camaleón. O sea, fue kirchnerista, fue todo. ¿Sí? Pero van a tener representante de la Cámara de Diputados y del Senado. Sí, pero lo que te pido nada más es que podamos poner orden sobre esta discusión. Entonces, son los que hundieron el país. Son los que hundieron el país. Y en realidad lo que vos estás viendo, lo que estás viendo, es lo que yo siempre dije, por lo cual de ninguna manera yo ni pisaría Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque es una estructura que está condenada al fracaso. Juntos por el Cambio está condenado al fracaso. Exacto. Así fracasó la alianza, que fue un rejunte para ganar. Fue exitosa para eso, pero fue un desastre gobernando. Cambiemos, ¿sí? Se juntó con los inviables de los radicales, con Carrió, que es más inviable también que los radicales, porque es un desprendimiento por izquierda de los radicales. O sea, y las palomitas, los tibios, o sea, que son además kirchneristas de buenos modales, tienen las mismas ideas, pero creen que porque lo dicen bien y que, digamos, son más prolijos, o sea, es distinto. Y es la misma cosa. Mirá, por eso, digamos, es brillante mirá, el DIPI sintetizó el libro de Hayek, La fatal arrogancia, de una manera genial. ¿Sabes qué dijo? El problema no es el chef. El problema es la receta. Es decir, si vos vas a aplicar socialismo, digo, nos van a seguir hundiendo, como hace más de 100 años que nos hunden. Y te voy a decir más. Si el comunismo, ¿sí?, se hubiera aplicado de modo eficiente, no hubiera matado 150 millones de seres humanos, hubiera matado más. Es decir, estas ideas, si además vos te jactás de ser eficiente para estas ideas, te puedo asegurar que el daño que vas a hacer es infinitamente peor. Bien, sos presidente. Si querés, por ejemplo, reformar el Banco Central, dinamitarlo. Sí, mandás el proyecto al Congreso. ¿Cómo funcionaría de vuelta, eso, Javier? Nosotros, de hecho, digamos, ya ahora cuando vuelve Emilio Campo, me va a traer el proyecto de ley. Nosotros lo vamos a presentar. O sea, le sacaremos punta al lápiz, revisaremos las cosas, lo vamos a enviar. Una de las cosas que puede pasar es que, pregunta, ¿por qué deberían rechazarlo? Porque si hay algo que queda claro... ¿El proyecto de dolarización o el del banco? Es parte de lo mismo. Okay. Es todo un proceso en el cual vos reformás el sistema financiero, ¿sí?, y terminás eliminando el Banco Central, que lo liquidás en alguna moneda. Probablemente la moneda en la que se liquide es la que han elegido históricamente los argentinos, que es el dólar. Digo, y es un proceso que... La versión original del proceso, para que veas cómo miente Juntos por el Cambio, que dice, no, porque mi ley dice que esto se hace el primer día. ¿Sabes qué? Están los artículos míos desde hace 6, 7 años. ¿Sabes cuánto decía siempre que se tardaba? 2 años y medio. ¿Me entendés cómo mienten? O sea, no solo eso, sino que además, como si fuera poco, cuando me encontré con Emilio Campo y me dio su propuesta, me pareció superadora porque tarda mucho menos tiempo, pero igual, digamos, hay toda una cuestión burocrática que resolver. Estas cosas no son instantáneas. ¿Va al Congreso, entonces? Va al Congreso. Sí. Lo primero es ¿por qué, digamos, siendo que si yo llego al poder, llego con un mandato bien claro, a diferencia de todos estos chantas que no te dicen qué van a hacer, yo te digo qué es lo que voy a hacer? O sea, yo te doy mi visión, te digo qué es lo que voy a hacer, te digo cómo lo voy a hacer, y además, si hay algo que no queda duda es que estoy convencido de eso. Sí. Si yo tengo la convicción, con lo cual tengo el coraje además para hacerlo. O sea, en eso soy bien claro. ¿Y si no están los votos, Javier? Bueno, supongamos que entonces la pregunta es, che, ¿por qué algo que le haría tan bien a los argentinos, por qué lo rechazarías?
Eso es interesante. Entonces, ¿sabés qué es lo que propongo? Porque hay otras expresiones también. Bueno, Dios, pero sucede que rehúyen, digamos, discutir las cosas importantes. O sea, les gusta hacer jueguito para la tribuna, pero, digo, o sea, pero no, digamos, hacer las cosas en serio. Si ni siquiera tienen un plan. No tienen un plan, no tienen nada. Entonces, digo, para cualquiera critica. Y decir las estupideces que dicen. Y ahora después vamos a la cuestión, digamos, de la respuesta de eso, si querés. A ver, dale. Pero, entonces, si no pasa, que serían grandes hipócritas, ¿no? Porque ahora, como parece que las ideas de la libertad venden, o sea, entonces se arropan y se disfrazan de liberales. Sí, que después igual los rascas un poquito y a los 3 minutos entran en contradicción. Pero al margen de eso, la pregunta es por qué, digamos, yo tendría que apoyar a ellos cuando mandan algo así y por qué ellos entonces me lo bloquearían. La pregunta es esa, ¿por qué digo me lo bloquearían? Te lo bloqueo, que tengo 3 minutos más, Javier. No, yo entiendo, digo, o sea, es un problema no trivial, digamos, que me lo plantean regularmente y me parece que vale la pena aclararlo. Entonces, supongamos lo siguiente, que digamos, o sea, evidentemente son tan complicados como los kirchneristas y entonces lo único que les importa es bloquear y hacerla de ellos. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Yo originalmente pensaba en una consulta popular. Sí, un plebiscito, me lo dijiste acá. Pero, digamos, hablando con la gente que, digamos, trabaja en la campaña, se les ocurrió algo mucho mejor. ¿Sabes qué es? Directamente ir al referéndum. ¿Sabes por qué? Porque el referéndum es vinculante. Sí. Y eso obligatoriamente tiene que pasar por el Congreso. Entonces, va a ser muy lindo que los políticos no quieran que los argentinos elijan qué moneda tener. Porque el problema de eliminar el Banco Central son distintas cosas. O sea, llamarías cuestiones. Un referéndum. Obvio. No un plebiscito, un referéndum. Un referéndum que es vinculante. Sí. Con lo cual, te van a tener que explicarle a los argentinos por qué no quieren que elijan. Sí. Por qué no quieren que elijan la moneda que quieren tener. Entonces acá, digamos, la discusión está, son varias aristas. ¿Sabes cuál es la primera y la más importante para mí? Es moral. ¿Para vos robar está bien? No, está mal, está mal. Bueno, para mí está mal. Digo, yo creo que para todos está mal. Si yo me pongo con una fotocopiadora a imprimir billetes y te digo, bueno, dame tu zapato, dame la silla, dame el reloj, ¿vos qué dirías? No, ni loco. Ah, ¿por qué? Porque es una falsificación, es una estafa. ¿Qué hace el Estado? Entonces te lo saca por la fuerza, te pone una pistola en la cabeza, se llama curso forzoso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que la emisión monetaria, ¿sí?, es un fraude, es una estafa. Digo, y lo hacen para financiar el fisco. Después hay motivos técnicos, ¿sí? Los motivos técnicos es, si el Estado lo hace, no pasa nada. Ahora, si lo hago yo, ¿qué pasa si hago eso? Me pongo a imprimir billetes. No, es un delito. ¡Voy preso! Sí, es un delito. Ahora, digamos, los políticos, o sea, nos afanan 30.000 millones de dólares por esto y no pasa nada. O sea, mirá que hay delitos en el Código Penal. Este es un poquito más grande y nadie hace nada. Pero no solo eso, fíjate esto. La pregunta esta. En una sociedad de abstemios, ¿cuánto vale una botella de vino? Carísimo. No es vale muy nada, barata, muy barata, no vale nada, no la toma nadie, no tiene demanda. Exacto. No tiene demanda. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que su precio es cero. Sí. Bueno, nadie quiere el peso. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cualquier cantidad de dinero que ofrezca, digamos, el gobierno, digamos, vas a tener precios que tienden infinitos. Salvo que tenga un valor artístico, no valdría nada. Exacto. Sí, y además, Dios, viven dejándose con que los monopolios son malos y justamente el monopolio legal, digamos, por la fuerza que te quiere imponer algo como una moneda que no vale nada, digamos, Ahora, es ineficiente. Javier, déjame hacerte la última pregunta. No, lo que quiero decir es que hay varias formas de instrumentar la dolarización y además te voy a decir algo. Cuando vos limpiás todo esto, ¿sabes cuál es el verdadero problema? ¿Cuál? ¿Que sabes quiénes son los principales beneficiarios de tener un banco central que te estafa a vos, a él, a todos ellos? ¿Cuál? Es político. ¿Por qué? Porque los políticos, por ejemplo, solamente este gobierno, en los 3 primeros años de gobierno, ¿sabes cuánto se afanó? 16 puntos del PBI. O sea, se afanó a un ritmo de 30.000 millones de dólares por año. Ese es el problema, Esteban. Es decir, detrás de esto no quieren eliminar el Banco Central porque es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos. ¿Sabes quiénes son los grandes chorros de la historia con la inflación? Los radicales, los hiperinflacionarios alfonsinistas. Sí, ahora... ¿Me entendés que se fue del poder, renunció antes,
con una inflación en mayorista del 5.000%. Sí, Dale. Javier, por último, porque bueno, hay otra entrevista y sé que probablemente no se va bien, no quiero cruzarlo, eso además no está pactado eso. Se habló mucho... No, aparte tengo los bolsillos, bueno. no los tengo cosidos. Bien. Que el señor, digamos, que tiene más de 40 familiares en el Estado. Que además, o sea, me insulta todo. Si yo replicara esos mismos insultos, a mí me dirían, desde los medios de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y los que soportan con la pauta, me dirían aberraciones. Sí, ese mismo señor, digo, es tan torpe que ni siquiera pudo hacerme bien una analogía con el nazismo. O sea, en ese nivel está ese señor. A ver, 40 familiares en el Estado. Claro, para él, digamos, un tipo que quiere achicar el Estado, como yo, que quiere devolverle la libertad a la gente, soy un loco. Y claro, si él, digamos, ha hecho un culto de vivir del Estado. Javier, se ha hablado mucho de Juntos por el Cambio, puede partir, se ha analizado. Es un problema de ellos, no me interesa. Patricia Bullrich, ¿se podría sumar a tu espacio? ¿Te podría sumar a Patricia Bullrich, sí o no? De vuelta, pero sí, con lo que me explicaste diría que no, pero te lo tengo que preguntar. Pero mira dónde estamos, o sea, es como que muy tarde, ya estamos, digamos, muy cerca, digo, del armado de las listas, o sea, yo, digamos, yo tengo una buena relación con la señora Bullrich, a quien además le tengo aprecio, igual que el señor Mauricio Macri. Pero el problema, ¿cuál es? Ya es tarde. Y parece que es muy tarde. Yo les avisé que iban a ser traicionados por esa gente, porque de esa gente nada bueno puede salir. Un tipo que traiciona una vez, traiciona siempre. El tipo que traiciona una vez, traiciona siempre. Gracias, Javier, por haber venido. ¿Sí? Gracias a vos. Y gracias por el libro. ¿Sí? Javier Milei, sí, candidato a presidente por La Libertad Avanza. ¿Sí? Y que si entro en segunda vuelta soy el próximo presidente de la Argentina. Gracias, Javier, por haber venido. Pausa y seguimos, vamos.